A la palabra de Dios. Hoy, el domingo pasado, terminamos una serie de mensajes que titulamos Una oración de Dios. Estuvimos 8 domingos gozándonos en San Juan 17. Hoy hemos determinado luego regresar a la serie que estábamos llevando a cabo desde julio del año pasado, pero que interrumpimos y consideramos oportuno en ese momento hacer una miniserie. Pero hoy lo vamos a retomar. Así que ustedes ya saben, es en el libro de Hechos. La serie se titula Los primeros años de la iglesia. En esta ocasión vamos a terminar esta serie, o por así decir, hacer un paréntesis grande cuando lleguemos aproximadamente al capítulo 8. Vamos a ver los primeros años en Jerusalén. Luego iremos a otras series y nos prepararemos para continuar luego después estudiando el libro de Hechos. Entonces, son muchos domingos que hemos estado siendo edificados con su palabra, con el libro de Hechos, y hoy vamos a ir al capítulo 4. Realmente vamos a retomar donde nos quedamos. Terminamos en el versículo 31, eso fue el último domingo de marzo. Entonces vamos a retomar en el versículo 32 y vamos a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 37. Hemos titulado la meditación de esta mañana, el mensaje de esta mañana, la generosidad cristiana. Voy a pedir que por favor lo lean ahí en su casa conmigo. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar para meditar y exponer fielmente su palabra. Bendito Dios y Padre de toda gloria, yo te doy gracias, muchas gracias, por nuestra salvación en Cristo Jesús. No me cansaré por la eternidad de darte gracias por el sacrificio de Cristo, por mi alma. Gracias, Dios, porque me salvaste. Y aún, Padre, por tu gracia, por lo potente de tu gracia, todavía nos usas para tu gloria. Honra y gloria a ti siempre, Señor, porque tú has tomado las peores almas y las has convertido en almas tuyas, para tu gloria. Entre ellas, yo, Señor. Oh Padre, te ruego en esta mañana, en el nombre de nuestro Salvador, que nos guíes en la exposición de tu palabra, que sea tu palabra expuesta con fidelidad, con amor. Dótanos, siempre te lo suplicaré, Padre, dótanos de humildad, de la humildad de Cristo, para ir a tu palabra con humildad y exponerla con humildad, al mismo tiempo con amor, al mismo tiempo con autoridad, y que tu Espíritu Santo maravilloso se mueva en medio de la exposición de tu palabra.
para también dotar de humildad a los oyentes y que puedan caer quebrantados a los pies de la cruz de Cristo y darte gloria y ser moldeados. Si son exhortados, que sean humildes. Si son animados, que tú les des fuerza. Padre, haz con tu palabra lo que te plazca. Padre, que tu palabra se atesore en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ser un creyente cristiano y tener condiciones para poder apoyar a las necesidades de otros hermanos en Cristo que están pasando por alguna necesidad y no hacerlo, o sea, tener y para las condiciones para poder apoyar a un hermano en Cristo y no hacerlo, no es compatible con el ejercicio de nuestra fe cristiana. Recordemos, amados hermanos, que la iglesia es una comunidad de redimidos que se nos ha otorgado el arrepentimiento, nos hemos arrepentido, pero que somos, hermanos, de todos los niveles académicos, de todos los niveles sociales, de todos los niveles económicos, y que todos hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Siempre entre nosotros habrá familias pasando por épocas muy duras y de grandes necesidades. ¿Cómo responderemos como una iglesia local a las necesidades que surgen en medio de nuestros amados hermanos en Cristo? ¿Diremos presente? ¿Seremos totalmente indiferentes? ¿Nos haremos presentes solo por un compromiso? ¿O haremos actos de generosidad cristiana desde nuestro corazón? No es casualidad que el domingo pasado terminamos una serie de mensajes y hoy retomamos en un momento de mucha necesidad de muchos hermanos entre nosotros, que hoy retomemos esta serie justamente en este pasaje. Dios nos está hablando. Dios quiere algo más de nosotros y con humildad debemos de meditar y con cuidado también en estas cosas. Vamos a meditar en este pasaje de Hechos 4, pero quiero traerles a memoria qué es lo que ha pasado antes de que se nos narre esto. Recuerden que Pedro y Juan a cierta hora iban al templo a orar. Había un cojo que les pidió limosna. Ellos no pudieron darle, no que no querían, hermano. No que ellos no eran generosos, pero no pudieron darle y le dijeron, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos, lo que tengo te doy. Y lo levantó y ese cojo se levantó. Eso hizo que toda Jerusalén se agolpara para ver lo que había pasado, porque era un cojo que estaba ahí siempre. El pueblo lo conocía, la gente sabía quién era. Era un escándalo, hermano. Un cojo de nacimiento había sido levantado. Bueno, la multitud se reunió ahí en lo que se conoce como el pórtico de Salomón. Y Pedro dio un mensaje tomado, posesionado por el Espíritu Santo. Ahí fue cuando expresó aquel pasaje precioso, muy conocido. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, entre toda la multitud, muchos ese día vinieron al arrepentimiento. Ahora bien, la guardia del templo interrumpió y tomaron ahí en medio luego de todo el discurso, a Pedro y Juan. Los llevaron a la cárcel
porque el día siguiente el sumo sacerdote, el concilio, los ancianos querían confrontar a Pedro y Juan y los confrontaron. Pedro, lleno del Espíritu Santo y con humildad, no cerró su boca. Les dijo por qué estaba ahí y nuevamente les recordó que ellos habían crucificado y matado al autor de la vida. Esto enojó mucho a muchos de saduceos, fariseos, escribas y ancianos y partes de ese concilio. Y amedrentaron a Pedro y a Juan para que no hablaran más de Cristo. Pedro y Juan, pero fueron liberados. Pedro y Juan llegaron a donde estaban los demás hermanos y tuvieron una oración preciosa. En esa oración meditamos los 2 últimos domingos en esta serie y lo titulamos ¿Cómo orar adecuadamente en situaciones adversas? Aprovecho para recomendarles que vayan y las escuchen. Yo las escuché antes de este mensaje y fueron de mucha edificación. Ahí, hermanos, ellos reconocen la soberanía del Señor, el poder de Dios, su santa palabra, e identifican su prioridad como iglesia, que es predicar el evangelio. Hermanos, de tal manera que cuando están orando, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí termina el versículo 31 y entramos al versículo 32, que podemos ver de manera muy evidente cosas como la generosidad, la solidaridad, la misericordia entre la familia de la fe. Comentando estos pasajes, William Barclay escribe 2 cosas que quiero leérselas porque me encantaron. Dice Barclay: por mucho que aquellos primeros cristianos tuvieran momentos de gran elevación, jamás se olvidaron de que algunos no tenían lo necesario y todos tenían que ayudar. Más adelante dice él, comentando este mismo pasaje: una comunidad no es realmente cristiana cuando hay una ley que obliga a compartir, sino cuando el compartir es algo que sale del corazón. Otro comentarista muy conocido, de apellido Henry, dice una expresión en signo de admiración: con toda la admiración, con toda la emoción, dice él referente a este pasaje, que nos diera que así fueran las iglesias actuales. Iglesias generosas, iglesias solidarias y misericordiosas, pero que no pierden su principal propósito, la exaltación de Cristo por medio de la predicación de su palabra a todas las naciones. En el pasaje que vamos a meditar hoy, veremos algunas cosas. Veremos que para este tiempo de lo que se nos está narrando, la iglesia ya era una multitud de creyentes unidos. Miraremos que ellos nos muestran un ejemplo de generosidad cristiana. Veremos también que nunca perdieron su principal propósito como iglesia. Les animo a estar muy atentos, porque también haremos algunas advertencias de perversos que usan estos pasajes para manipular a otros. Considero que en esta mañana usted y yo seremos desafiados en el tema de la generosidad. Y como iglesia seremos también más desafiados. Vamos a ir al versículo 32 y veremos inicialmente que en este tiempo los cristianos y la iglesia ya era una multitud de creyentes unidos. Vean lo que dice el versículo
32. Es un dato importante, hermanos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Para este tiempo la iglesia ya no solo eran 12 discípulos. Luego de Judas hubo un sustituto, ya no eran 120 aquellos que oraron cuando vino el Espíritu Santo, sino que si nosotros nos vamos a Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia del Señor Jesucristo, específicamente en el versículo 41, nos da un dato muy importante. Dice el versículo Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas hoy, 2020, para mí son una multitud, son un grupo grande de personas reunidos. Este dato es mayor porque esto fue hace casi 2,000 años, cuando la población mundial no era de 7,000 u 8,000 millones de personas. Y la población en Jerusalén no era lo que era hoy. Entonces, decir a reunir a 3,000 personas realmente era una multitud enorme. Enorme, hermano, algo grandísimo. Eso empezó en Hechos 2. Pero luego tenemos otro dato. En Hechos 4, en el versículo 4, dice la palabra de Dios. Lo leo yo por ustedes. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ya 3,000, hermano, era bastante. 5,000 varones. Reúna usted 5,000 varones. Es un grupo grande, hermano. Es noticia. Donde usted los reúna en cualquier ciudad del mundo, sea la ciudad más grande en cuanto a población, reúna 5,000 hombres y serán noticia para lo que los reúna. Bueno, eso dice varones, pero entendemos, porque esto fue en el pórtico de Salomón, que esto nos da un dato para que tengamos una idea de cómo era la multitud. Varón, en promedio con su esposa, y en aquel tiempo no necesariamente con un hijo. Hermanos, eran, considero, más de 15,000 personas. Hoy 15,000 personas es un escándalo de gente. En aquel tiempo era mucho más. Entonces, esto es para que entendamos que cuando lo que se nos está narrando, la iglesia era una iglesia en Jerusalén enorme. Por eso dice la descripción del pasaje que estamos leyendo, y la multitud, porque era una multitud. De hecho, si usted en el siguiente capítulo 5, si usted lee el versículo 14, esta multitud sigue creciendo. Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Era un avivamiento espiritual. Había venido el Espíritu Santo y la iglesia crecía, amados hermanos. Yo sé que ustedes entienden lo que es una multitud. En nuestro siglo se reúnen multitudes. Muchas veces se reúnen, yo no estoy diciendo que no lo hagan, ni tampoco estoy incentivando que lo hagan, solamente de manera descriptiva. Muchos se reúnen para protestar por varios temas. Si usted puede ver en las noticias en nuestro país y en otros países, hay multitudes, no importa de qué país sea, se reúnen multitudes para protestar. Hermanos, van a seguir personas reuniendo multitudes para espectáculos deportivos. No tardan en algunos lugares a tener otra vez esas multitudes de personas en espectáculos, ya sea deportivos o musicales.
en medio de la pandemia. Hermanos, verán ustedes, habrá concentraciones políticas de multitudes de personas arengando por alguien o por algo. Inclusive es tan penoso que en nuestros días a veces se reúnen multitudes para reclamar la legalización de aberraciones sexuales, por lo menos para nosotros, porque así lo es la palabra de Dios y lo es para toda la humanidad, aunque no lo acepten. He visto en televisión multitudes reclamando el asesinato de menores indefensos en el vientre de una mujer. Pero cuesta mucho ver multitudes de personas viniendo en arrepentimiento, como era el caso de la iglesia del primer siglo. Para eso no hay multitudes para arrepentirse. No se reúne gente doblegando sus rodillas al pie de la cruz. ¿Será que no somos una iglesia tan apasionada por Cristo, por su cruz, por su mensaje, por su evangelio, como lo fue aquella iglesia? El día que este servidor vea en este país una multitud de personas viniendo a los pies de Cristo, quebrantando su corazón en arrepentimiento y siendo regenerados, podré decir que mi oración de muchos años ha sido contestada. Que Dios nos conceda ver eso en algún lugar de nuestro país. Multitudes de creyentes. El versículo 32 habla de una multitud. Y por eso decimos, vamos a ver que lo que vamos a aprender era en medio de una iglesia que era una multitud de creyentes unidos. Y eso lo podemos ver siempre en el versículo 32. La multitud de los que habían creído, está hablando de creyentes, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esa unidad es manifiesta y es expresada, descrita, cuando dice que eran de un corazón y de un alma. Las palabras ahí son, por ejemplo, corazón. Ustedes van a algún doctor especialista en sistema del cardíaco o del corazón, está cardia. Esa es la palabra realmente. Pero esta es una expresión, no se está refiriendo a un corazón en físico. No es que todos latían del mismo corazón. Cada ser humano tiene su corazón. En la Biblia generalmente la expresión de corazón muchas veces se refiere a otras cosas más que a nuestro órgano físico. Entonces, eran de un corazón y un alma, como una sola expresión, expresando la unidad, en la unidad en cuanto a deseos, la unidad en cuanto a compañerismo, la unidad que tenían en cuanto a un mismo pensar en Cristo Jesús. Eran una iglesia unida y no era una iglesia pequeña, era una multitud de creyentes. Qué difícil es a veces, hasta en iglesias pequeñas, hermano, hoy, siglo XXI, que pueda ser la iglesia de un corazón y un alma, es decir, que haya una unidad de pensamiento, de objetivos, de fe, pero al menos al inicio de la iglesia. Y no estoy diciendo que la iglesia era perfecta en el primer siglo, no estoy diciendo eso. Porque aún ustedes van al capítulo 5 y van a ver un problema. Pero era una iglesia unida, eso sí tenía. Yo creo que nosotros tenemos también que ser llamados a la unidad. Yo doy gloria a Dios y yo no lo puedo negar, hermano, no puedo dejar de decirlo. Bendito sea el Señor, que nosotros somos una iglesia. No sé si igual a la de Hechos 4,
pero en mi entendimiento puedo decirlo de un corazón y un alma. Que compartimos, que no, lloramos con el que llora, que nos alegramos con el que se goza. Tenemos en común a Cristo como nuestro Rey soberano que gobierna nuestras vidas. Ahora, no solo dice que eran de un corazón y un alma, sino que dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Hablando, dando a entender esa disposición que había en todos de poner a la orden sus recursos si era requerido. Qué lindo. Es que así era la iglesia. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Si tenían un negocio, lo administraban bien. No es que tampoco iban a quebrar el negocio. No. Pero lo que ese negocio les daba, además de cubrir sus necesidades, estaba disponible por si era necesario para las necesidades de otro. Había una disposición ya lista en el corazón que si miraba una necesidad, estaba a la orden para suplirla. Entonces dice, sino que tenían todas las cosas en común. Hay que tener mucho cuidado cuando leemos el libro de Hechos, porque nunca falta algún ideológico perdido que quiera compaginar esto con ideologías modernas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Es necesario que yo lo diga y por eso lo digo, porque no quisiera que ustedes, mis amados hermanos, se confundan en estas cosas. Está hablando de una iglesia y la iglesia está presta a la necesidad. Disponible, los hermanos debemos de estar con esa disposición. Entonces vemos en el versículo 32 que en este tiempo había una multitud de creyentes unidos y unidos, hermanos, en Cristo. Generalmente me gusta ir versículo por versículo por versículo, pero hoy haremos un ejercicio diferente. Vamos a ver todos los versículos, pero vamos a dar un salto al versículo 34 y retornaremos al 33. En el versículo 34 y 35 vamos a llegar realmente hoy hasta el 35. 36 y 37 vamos a mencionarlo, pero hay algo reservado para el próximo domingo de esos dos versículos. Dice el versículo 34 y 35. Vean lo que dicen, léanlo conmigo. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No se preocupen, ya vamos a explicar esto. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Antes de entrar al texto, tengo que hacerle algunas advertencias, porque yo no quisiera, hermanos, como pastor de este humilde pero precioso rebaño, que ustedes fueran engañados por un lobo vestido de oveja. La iglesia de nuestros días ha dejado caer tanto su discernimiento que puede ver el hocico de un lobo, pero como tiene piel de oveja, piensan que es oveja. Muchas personas han tomado estos pasajes y han sido despiadados en contra de la Biblia, del Espíritu Santo, de Dios, de nuestra fe cristiana, para manipular a otros. Pero como les digo, la iglesia ha denigrado tanto el discernimiento, hasta lo juzgan, lo condenan, que a veces no logran ver lo mal que estos textos han sido interpretados por hombres que aman las posesiones, el dinero, la riqueza
y la verdad que no les interesa las necesidades de los demás. Harán algunas cosas como estrategia para seguir engañando a otros, pero no algo que nace de su corazón, como era característico de su iglesia. Su fin principal es su vientre. Vaya conmigo, si es que ya lo dijo Pedro, hermano, yo no estoy diciendo nada nuevo. En Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Y digo esto porque, por muchas razones, hermano. Pero en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 18. Y seguramente he dicho esto muchas veces en los mensajes, pero aquí me alegra que Pablo también lo dijo muchas veces. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, hermanos. Eso es lo que son. Aquellos que toman un pasaje para manipularlo a nivel espiritual, mental, emocional, para que usted dé para sus arcas, son enemigos de la cruz de Cristo y del evangelio de Cristo. A veces, no es que lo hago muy seguido, pero me he detenido a escuchar cómo piensan esto. Y realmente son perversos, hermano. Al final ellos caen en manipular para sacarle dinero. Y con mucha vergüenza lo digo, pero una vez escuché a uno, y esto lo escuché no por redes sociales, en vivo, ligando el diezmo a la salvación de las almas, diciendo que si usted no diezma, entonces es que no es salvo. Hermanos, son enemigos de la cruz de Cristo. Ese no es el evangelio. La cruz lo hizo todo. Alguien tiene que decírselos. Si hay algo que a mí me puede irritar, es eso. No sé si Dios me lo va a quitar o lo va a hacer más intenso en mí. Aborrezco los que se aprovechan del evangelio o lo utilizan, y de la generosidad y de la misericordia y de la siembra y de tantas cosas para apoderarse de las riquezas de otros. No lo voy a negar, los aborrezco. No tengo la capacidad hoy de sentarme en una mesa con ellos y platicar. Pero si ellos se arrepienten, no solo compartiré la mesa para comer, tengo la disposición de que si vienen al arrepentimiento, me arrodillaré con ellos. Lo digo esto porque este pasaje puede darse para tantas manipulaciones, pero que Dios me libre que Dios me guarde y guárdame, Señor, de no caer en estas tentaciones satánicas. Entonces el versículo 34 y 35 nos habla de esa generosidad. Ahí está, hermano, ya lo leímos, 2 veces lo hemos leído. Vemos generosidad. La generosidad es algo espontáneo de un corazón agradecido. Ahora, hay una falsa generosidad. Yo quisiera dar algunas características o algunos motivos de esa falsa generosidad. Pueden haber más y seguro los hay, pero yo solo quiero enumerar 3. Hay motivos egoístas de generosidad. Para que yo sea un hombre generoso, una mujer generosa. Yo soy generoso. Lo bueno es que tal vez nosotros, hermanos, no podemos ver los motivos del corazón. Y han ayudado a gente. Pero Dios conoce hasta los motivos del corazón. Esa no es una verdadera generosidad. La generosidad no es egoísta, no es pensando en qué bueno que soy y hacer cosas. Vea que esas obras de generosidad es una de esas que podríamos decir que el Señor ve como trapos de inmundicia,
porque están pensando que sus actos de generosidad le hacen más dignos y más meritorios de su salvación. Esos son los trapos de inmundicia. A veces más bien son en contra de ellos más que a favor de ellos. La generosidad cristiana no es obra para poder tener réditos o méritos ante Cristo y ante los hombres. Son actos espontáneos de pura gratitud en el corazón. La falsa generosidad intenta minimizar al que no da como ellos. Entonces dicen, bueno, pero de aquí yo soy el más generoso. No han dado lo que yo he dado. Yo de aquí, yo de allá. Esa no es la generosidad cristiana. No se confundan. Sus motivos no son cristianos. Y a veces hay objetivos ocultos en supuestos actos de generosidad. Habrá tantos ejemplos que creo que no es necesario. Cada quien de ustedes conocerá. Nosotros vamos a hablar hoy de la generosidad cristiana, esa espontánea, genuina, de un corazón agradecido para la familia de la fe inicialmente. Para las necesidades de entre nosotros principalmente. Ahora, si leemos el versículo 34, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Entonces surge la pregunta, ¿por qué no había entre ellos ningún necesitado? ¿Será que eran una iglesia elitista y que todos tenían un nivel económico suficiente, entonces no había necesitados? Podría ser. Podría ser que haya una iglesia donde todos tienen tanto que no hay necesitados. Pero ese no es el caso de la iglesia descrita, del tiempo descrito en este pasaje. ¿Saben por qué no había necesidad entre ellos? Véanlo, porque los creyentes eran generosos. Y ahí dice, ahí da el por qué. Vean el versículo. Porque todos los que poseían heredades o casas, fíjense bien que al inicio habla de una multitud. Pero en esa multitud hay de todo. Cuando dice, pero todos, ya no está hablando de la multitud, todos los que poseían heredades o casas. En medio de la familia de creyentes, por lo que sea, hermanos. Porque si nos ponemos a condenar al necesitado, hermano, no estamos en nada. Si nos ponemos a juzgar los motivos de por qué está en necesidad, hermanos, andamos perdidos. Unos tenían la capacidad de poder dar. ¿Quiénes eran? Bueno, los que poseían heredades o casas. Heredades posiblemente metálicas y casas. O sea, en medio de la familia, Dios proveerá siempre de hijos, de sus hijos redimidos, igual que los demás, que tienen por alguna razón, por la gracia de Dios, capacidad de poder ayudar. Entonces, no había necesidad entre ellos porque eran generosos. No indiferentes, no tacaños, no cuñas, no ambiciosos, no ávaros, no codiciosos. Trabajaban duro y seguro les iba bien, pero eran generosos. Ejemplos de generosidad. Voy a mencionar 3. El último es inigualable. Y los 2 que primero no voy a mencionar nombres, nada, pero también he tenido muchas personas a mi alrededor, familia, hasta el día de hoy, que veo la generosidad. Pero quiero usar ejemplos. Por ejemplo, he visto, no me lo han contado, he visto personas con necesidad que
Dios mueve su mano y le llega alguna ayuda, ya sea monetaria o en víveres. Pero con gran necesidad. He visto, soy testigo. O sea, me enteré. Y cuando tomaron esa ayuda, lo primero que hicieron fue ir a buscar a otra persona que ellos también sabían que estaba en necesidad. Y compartieron, hermano, eso quebranta. Uno dice, wow. Esa es la generosidad, no es la posesión, es la disposición de apoyar. No soy generoso por lo que tengo. También he visto, yo no sé si ustedes, y posiblemente este ejemplo sirva para todos, ¿conocen alguna viuda? Yo conozco varias, he conocido varias. Tal vez no se los he dicho a ellas, pero a veces he observado que son generosas. Una viuda tiene una gran desventaja, generalmente queda con hijos pequeños. Nos referimos a viudas con hijos pequeños, que no hay quien las apoye. Con hijos pequeños y sin la ayuda de su esposo, de su cónyuge, que posiblemente era quien llevaba la mayor cantidad del aporte de la familia o llevaba el sustento de la familia. No sé por qué razón las viudas son tan generosas. ¿Será porque tienen una empatía muy grande con aquellos con los que ellas saben lo que han pasado ellas? Entonces son generosas. La iglesia, amados hermanos, debe ser generosa. Y el mayor ejemplo, voy a ir un poco rápido por el tiempo, es Cristo. Pero antes de ver a Cristo, vamos a ver un ejemplo de la iglesia. Vayamos por favor a 2 de Corintios 8. Rápido, porque ya el tiempo, hermano, ni cuenta se da uno, se va volando. Pero no quiero dejarlo a mitad de esto. Así que aguante un ratito la sopa. Dice el versículo 1 y 2. Este Pablo hablando de ofrendas para los santos. 2 de Corintios 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Por cierto, en las iglesias de Macedonia, ahí está una que era de Berea, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. No porque abundaban, hermano, en tribulación y en pobreza, abundaron en generosidad. Entonces no había entre ellos ningún necesitado, porque la iglesia era generosa, porque estaban organizados. Vean que no era un desorden. Dice el versículo 34, todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de la heredad y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Que por cierto, hoy ya no hay apóstoles. A cualquiera que se llame apóstol no le crean. Puede ser que lo haga por desconocimiento o puede ser que lo haga como un instrumento de su estafa que quiere hacer. En aquel momento sí habían apóstoles. Y la iglesia no nos está diciendo que este es el modelo. La iglesia está empezando. Aún no está tan organizada. Por eso, de hecho, hay que estudiarlo completo para ver que las cosas tampoco es que como dicen hoy, porque yo escuché una vez a alguien que tal vez no de este versículo, pero entre otros, decían que le tenían que dar a él. Eso es una sinvergüenzada, hermano, y perdonen la palabra. Entonces, en este caso, la organización y el liderazgo eran los apóstoles que estaban ahí, pero ellos estaban organizados, sabían a dónde llevar el dinero. Y entonces decía, y los traían a los pies de los apóstoles. Había una organización en la recepción de la generosidad y tenían una logística
para identificar al necesitado y tenían una logística para llegar al necesitado. ¿Por qué digo eso? Porque dice el versículo 35, y se repartía a cada uno según su necesidad. Era una multitud. Se ocupa logística, hermano. Uno para identificar, porque dice que no había ninguno que tuviera necesidad, entonces los identificaban, y para llegar a ellos. Había una organización. Las iglesias hoy deben de ser organizadas, no desorganizadas. Y gracias al Señor que en Berea todos han entendido que se ocupa orden y organización en todo, hasta en los actos de generosidad. Tenemos que estar monitoreando a los hermanos. Ya sabemos de algunos que en este momento están padeciendo más. Tenemos que estar al tanto de ellos y tenemos que ser rápidos, precisos, porque el hambre, hermano, no espera días, y poder llegar a ellos. Ahora, cuidado con interpretar este texto pensando que esto es aplicable. Lo que tenemos que encontrar en este pasaje es el principio bíblico, espiritual o teológico, como lo quiera llamar. Pero no significa que hoy todos tienen que vender solo porque estamos en una situación de gran necesidad. Entonces hay que vender sus casas, sus propiedades y hermano, y el día de mañana cuando le toque volver, usted también va a estar en gran necesidad. Puede ser que alguien, Dios le impulse a eso, pero la Biblia no nos está diciendo que así es. Es por eso que muchos a veces desde algunos púlpitos le piden a la gente sus casas, sus carros, sus joyas, sus cuentas bancarias y todo. Porque dicen, no, que tiene que ser desposeído, pero ellos no. Ellos es para ellos. Entonces nosotros cuidado con creer que las cosas son así. Es necesario que yo les advierta. Ahora, un ejemplo máximo de generosidad, ya lo leímos, está ahí en el mismo pasaje, pero quiero que lo lean conmigo. En el mismo pasaje de 2 de Corintios 8, pero en el versículo 9, vean lo que dice. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y no está hablando de dinero, hermano. Está hablando de riqueza espiritual. Él, estando en su trono, generosamente se hizo uno de nosotros para que nosotros pudiéramos estar con él por siempre. Ahora, en medio de este tema, y luego hay un ejemplo de generosidad, lo vamos a ver el próximo domingo en el versículo 36 y 37, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, levita, natural de Chipre, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Eso es un acto de generosidad. Pero en medio de esa generosidad, la descripción de el doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dirigido por Dios, deja en claro la prioridad. Porque la iglesia no puede pensar que su prioridad es solo la necesidad de su comunidad. La prioridad está en el versículo 33, el que nos saltamos y que ahora volvemos. Ellos nunca perdieron su principal propósito, exaltar a Cristo en todo, pero sobre todo, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ese es nuestro objetivo principal, que el nombre de Cristo sea exaltado y por lo tanto sea conocido y que nosotros demos testimonio de eso. Si veo a alguien muriendo de hambre, lógicamente seré conmovido, pero me conmueve más ver un alma padeciendo y que tendrá por eternidad el infierno. Nuestra prioridad son las almas que vengan al arrepentimiento. ¿Y de qué daban testimonio? De la resurrección de la muerte y de la resurrección de Cristo con gran poder, porque oraban, porque confiaban plenamente en su palabra, porque eran unidos. Y la unidad también tiene un impacto en el mensaje del evangelio, porque eran generosos. Ahora, para ir cerrando, he acelerado un poco al final, ¿cómo vamos a responder a la enseñanza de hoy, amada iglesia?
seguiremos igual. Y no es que hemos hecho cosas malas. Considero que hemos actuado bien en generosidad. Pero habrá alguien entre nosotros que no se ha involucrado en la iglesia. Usted puede hacer actos de generosidad individualmente. Está bien. Sígalo haciendo. Pero a veces las necesidades desde el pueblo de la iglesia es necesario que usted participe. Y hay maneras. Hay maneras. Estamos en un medio que no sabemos quién nos ve, por eso no quiero expresar las maneras, porque son maneras muy de la iglesia. Son ya cosas muy privadas. Pero sí quiero impulsarle a participar de la generosidad para hermanos de entre nosotros, que hoy, hermano, son muchos, están pasando con grandes necesidades. Y creo que como iglesia podemos responder mejor. No los vamos o sea, va a haber un tiempo que ellos trabajarán y podrán estar bien y retornarán a sus trabajos, a sus negocios, pero hoy están mal, porque la situación está muy, muy crítica y no vamos a cerrar nuestros ojos y no vamos a ser egoístas. Amada iglesia, tenemos que ser un ejemplo de generosidad cristiana. Que Dios nos perdone cuando no lo hemos sido. Que Dios nos perdone si teniendo la oportunidad de apoyar no lo hemos hecho o no lo hemos hecho adecuadamente. Que Dios nos perdone si nuestros motivos de generosidad no han sido los apropiados. Y que Dios nos perdone si en vez de generosos hemos sido tacaños. Les impulso en el nombre de Jesús a ser ejemplos de generosidad cristiana. A tener cuidado, a pedirle a Dios discernimiento, tener cuidado con muchos estafadores del evangelio. Pero nosotros perseverar en Cristo, anunciar el mensaje de salvación, a llamar al arrepentimiento, pero tampoco dejar de un lado la generosidad y la misericordia. Nuestro objetivo principal es la exaltación de Cristo, que multitudes lo conozcan, pero vamos a ayudar al necesitado. Debemos de hacerlo, hermano. Debemos de hacerlo, amada iglesia. Este es el mensaje de hoy. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos, Padre, por tantas cosas. Perdóname, Señor. Y guíanos para ser obedientes a tu palabra. Humildes. Gracias, Padre, por los hermanos del ministerio de mayordomía de esta iglesia. Porque tú les has dado integridad para el manejo de los fondos. Gracias, Padre, por los trabajos de aquellos padres que gracias a Dios aún tenemos nuestros trabajos, las instituciones para las que trabajamos. No han faltado, Señor, a nuestro salario. Y te doy gracias por eso. Pero te ruego por aquellos que están sin ingresos y sin trabajos. Danos la sabiduría, la fuerza. Ya nos diste la exhortación para poder apoyar, Señor, en la medida de lo posible. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Que la gracia y la